Buenas noches, soy Marco Maldonado. Este es el reporte 8 del Laboratorio de Electrónica Digital, que son flip-flops. Un fundamento teórico, un flip-flop es un elemento de memoria capaz de almacenar un solo bit de información. También se le conoce como elemento básico de memoria, cerrojo o candado. Y multivibradores biestables o binarios. Son elementos fundamentales del diseño de sistemas secuenciales debido a su capacidad de almacenar y retener información. Y los tipos más estándar y más conocidos son los RS, los JK, T y D, donde un flip-flop RS, abreviatura de reset set, obtiene su nombre de sus entradas reset y set. Fue desarrollado en Hughes Aircraft Company durante la década de los 1950 y puede construirse utilizando dos compuertas no realimentadas. Esta sería su tabla característica. Y su funcionamiento es cuando R0 y S es igual a cero, el FF mantiene su estado anterior de memoria, pero cuando S cambia a 1, la salida Q se pone en 1, set, y cuando R es 1, la salida Q se pone en cero y es el reset. Y la combinación uno y uno es un estado que no está permitido. Esta sería su simbología, donde una pata de la primera NOT se alimenta de la salida del segundo NOT y viceversa. Para un flip-flop JK, lleva las iniciales de su inventor Jack Kilby, ingeniero en Texas Instruments, quien lo desarrolló en la década de los 1950, y es una versión mejorada del FFRS, que elimina el estado no permitido, sustituyéndolo por una función de toggle. El FFJK se activa en la transición negativa del reloj de 1 a 0 y además cuenta con una entrada asíncrona CLR, que al recibir un valor de 0 pues, lleva la salida Q a 0 de forma inmediata sin importar el estado del reloj. Este sería el circuito integrado donde tiene dos entradas JK y el CDK. El flip-flop en T es una variante del JK, en que las entradas JK se conectan entre sí, formando una sola entrada T y solo tiene dos posibles estados, que es T es igual a cero en memoria, que conserva su estado actual, y T es igual a uno, en el cual el FF cambia de estado con cada pulso del reloj. Su capacidad de alternar entre estados la hace especialmente útil en contadores y pues, en circuitos secuenciales. Esta sería su tabla característica y su simbología. Flip-flop D, que es Delay Data, se utiliza para almacenar datos en circuitos digitales, especialmente en registros y memorias, y su funcionamiento es simple. La salida de Q toma el valor de entrada y en cada transición positiva del reloj de 0 pasa a 1. Sería su tabla de verdad y su simbología. A diferencia del JK y el D, se activa en la transición positiva, por lo que circuito integrado utilizado es el SN7474, que además cuenta con sus entradas asíncronas de PR y CR. En condiciones iniciales, pues en los circuitos secuenciales no siempre se establece un valor de salida predeterminado al encender el sistema. Y para garantizar un estado conocido se utiliza un circuito RC, que es resistor y capacitor, conectado a las entradas de clear o PR de los flip-flop. ¿Y cómo funciona este RC? Al conectar a la alimentación, el voltaje sube abruptamente de 0 a 5 volts en milisegundos, lo que equivale a una frecuencia muy alta. En ese instante, pues, la reactancia capacitiva del nuevo capacitor tiende a cero, conectando momentáneamente la terminal CR o PR a tierra y activando la condición inicial deseada. Una vez establecido el sistema, la frecuencia es cero y la reactancia es muy alta, y las entradas se desactivan a través de R1. La resistencia R2 de 100 kilo ohms tiene la función de descargar el capacitor cuando el sistema se desconecta, garantizando que las condiciones iniciales
se repitan correctamente cada vez que se energiza el dispositivo. Como solución del quiz, se tienen cuatro circuitos que deben relacionarse con sus respectivas gráficas de tiempo. Todos parten de las mismas condiciones iniciales. En los circuitos uno y 4 se utilizan flip-flops D, que son síncronos, y en los circuitos 2 y 3 se utilizan flip-flops T interconectados y son asíncronos estos. Circuito uno tenemos, esta es su secuencia, ya hecho en Tinkercad. La salida de Q3 se retroalimenta la entrada de uno y esto genera un registro de desplazamiento hacia la derecha. El valor uno se desplaza una posición por cada pulso. Este sería el circuito ya hecho en Proteus, donde pasamos a analizar su gráfica. Empezamos a simular. Este cero lo tuve que poner porque si no, no funcionaba. Donde si lo activamos empieza en 100. Si cambiamos el switch se apaga este, se enciende el segundo y se queda apagado el tercero, que sería esta. Y así va oscilando el 1 una vez por cada circuito donde se cumple esta gráfica. En el circuito 2 que pasamos a abrirlo, el flip-flop de asíncrono, el CLK de F2, el flip-flop 2 viene de Q1 y el CLK del flip-flop 3 viene de Q2. Esto genera un contador binario ascendente asíncrono y esta sería la imagen del circuito donde se debe cumplir esta gráfica de tiempo, donde si encendemos la simulación, vemos que empezamos con el estado este, de los tres están activos. Si pasamos uno, se desactiva el primero y queda encendido los otros dos. Pasamos otro, se enciende el primero y queda activo el tercero. Se desactivan los otros dos y queda encendido el cuarto, que es este estado. Y quisieran activar los primeros dos y se desactiva el tercero. Aquí debería quedar encendido solo el segundo. Y luego solo el primero. Y aquí se apagan los tres y así se repite oscilante esta misma gráfica. Pasamos al circuito 3 donde es un flip-flop de asíncrono, similar al circuito 2 pero con la retroalimentación invertida, lo que genera un contador binario descendente asíncrono, donde este es el circuito simulado y esta es la gráfica que se debía cumplir. Pasamos a simularlo. Vemos que estás en estado de 000. Si activamos este, se activa el 100, que sería este mismo. Y pasamos al siguiente estado, se activa solo el segundo. Y en el siguiente estado se debe activar también el primero y el tercero en cero. Aquí se debe activar solamente el tercero. Se desactiva el segundo y se activa el primero. Y aquí se activa 2 y 3. Y el primero está desactivado hasta que se activa uno otra vez los 3. Y así sigue oscilando. Lo que se confirma que esta es su gráfica. Tras que en el circuito 4 es un flip-flop de síncrono, donde la entrada de uno recibe a Q3 complementada y esto genera un contador de Johnson, también llamado contador de anillo complementado, en donde el patrón de salida es más largo antes de repetirse. Es el circuito ya formado. Este sería el patrón de salida, donde vemos que es secuencial, donde se activa uno, se queda encendido, se activa el otro, se queda encendido, se activa el otro. Hasta que se activan los tres, se empiezan a desactivar igual secuencialmente, donde se ve mejor cuando lo simulamos con el automático. Se activan los tres
Se activa luego este. Y vuelve la misma secuencia. Este y este no. Por lo que vemos que se cumple esta misma gráfica otra vez. Como conclusión, durante el desarrollo de esta práctica se comprende el funcionamiento de los cuatro principales flip-flop que son los RS, los JK, T y los D. Identificando sus diferencias en cuanto, en cuanto a entradas de control, tipo de activación por reloj y aplicaciones prácticas. Se observó que el flip-flop RS es útil en aplicaciones de memoria simple, como sistemas de alarma donde la función set y preset permiten activar y desactivar una señal de forma controlada. El flip-flop JK mejora el RS al eliminar el estado no permitido e introducir la función toggle que resulta esencial para la construcción de contadores. Flip-flop T, al ser una simplificación del JK, facilita el diseño de contadores asíncronos. Y el flip-flop D, por su parte, es el más utilizado en registros de desplazamiento y sistemas síncronos debido a su comportamiento predecible al capturar el dato de cada flanco del reloj. La actividad del quiz permitió aplicar los conocimientos teóricos para identificar el comportamiento de cada circuito a partir de sus gráficas de tiempo, distinguiendo entre asíncronos y síncronos, así como entre contadores ascendentes, descendentes de anillo y de Jones. Como recomendaciones, pues siempre verificar que la transición, el tipo de transición que activa a los flip-flops antes de armar el circuito, nunca utilizar la combinación R1 igual a uno y S igual a uno en los flip-flop RS ya que produce un estado indeterminado y evitar activar simultáneamente las entradas clear y PR en los flip-flop JK, ya que es una condición no estable y puede generar comportamientos impredecibles. Al usar el código del circuito RC para condiciones iniciales, asegurarse de usar R2, asegurarse de que la resistencia 2 esté conectada correctamente al descargar el capacitor cuando el sistema no está energizado, garantizando que las condiciones iniciales para que se restablezcan en cada encendido. En la simulación de Proteus, utilizar el 7474 para el flip-flop D y el 74112 para FT, flip-flop T. Colocar también la señal de reloj en modo automático para verificar la función toggle del flip-flop JK para observar con claridad el cambio de estado en cada transición. Y de mi parte, eso sería todo por la práctica 8. Muchas gracias.